Buenas noches y bienvenidos a Séptimo Día. Mi compañero Manuel Teodoro está en una misión especial. En julio del año 2015, Séptimo Día emitió un especial sobre comunidades indígenas en Colombia. Al respecto de este programa, la Corte Constitucional colombiana ordenó a Caracol Televisión, por medio de la sentencia T500, lo siguiente. Leo textualmente: dedicar un episodio completo de dicho programa en su horario habitual para permitirle a la organización demandante defenderse frente a las acusaciones hechas contra los pueblos indígenas y sus autoridades, organizaciones y líderes. Este espacio deberá darle a la organización por lo menos 2/3 partes del tiempo para expresar sus puntos de vista, sin elevar acusaciones genéricas contra un pueblo o comunidad o hacer afirmaciones más allá de lo que las fuentes debidamente corroboradas efectivamente les permitan confirmar. Cierro comillas. Así es que Séptimo Día ha preparado este informe dando cumplimiento para que expresen sus puntos de vista sobre lo siguiente: temas que tienen que ver con la justicia indígena, aspectos socioculturales, tierras, consulta previa, entre otros. El tema de la justicia indígena en Colombia siempre ha generado una polémica entre el concepto del mundo occidental y las leyes indígenas. Hay quienes critican los principios y decisiones que se toman en las comunidades cuando se trata de graves delitos. Pero para los pueblos indígenas, sus formas de castigo son tradicionales y piden que sean respetadas. La justicia indígena de los pueblos indígenas es una justicia milenaria, ancestral, histórica, que tiene un fin, que es el de armonizar. Los códigos penales nos hablan de resocializar, nosotros hablamos de restablecer la armonía. En algunos momentos se ha cuestionado de que la justicia nuestra ha sido frágil frente a unos casos, mientras que en otros casos se nos ha dicho, por ejemplo, que ha sido severa. Yo te pongo 2 casos. El asesinato de los milicianos de las FARC hace 2 años en Toribio, Cauca. ¿Sí? 7 milicianos, 7 guerrilleros. El total de la condena, 360 años para esos 7 guerrilleros. Yo no creo que haya otra pena en Colombia tan severa como esa para guerrilleros. Este tipo de, digamos, de casos se han manejado como muy cerrados, muy tabú. Además, porque hay que decir que en algunos casos han habido relaciones familiares, ¿verdad?, entre el victimario, la autoridad o la comunidad. Pero en otros casos, por ejemplo, el tema ha sido muy severo. Nosotros hemos registrado, por ejemplo, decisiones en el mismo Cauca de expulsión del territorio, que incluso han ido a la Corte Constitucional, el tema del Fuete, que también fue a la Corte Constitucional, y la Corte en ambos casos avaló este tipo de decisiones porque no atentaban, digamos, contra la dignidad de las personas, no atentaban contra la integridad moral, digamos, de las personas, ni tampoco, digamos, en el caso de la expulsión del territorio, había un destierro, como lo prohíbe la Constitución política, sino que era una expulsión meramente del territorio. Cuando hay unos actos y una personalidad que no son buenos, que no son acordes a la convivencia con la sociedad arhuaca, lo que se hace con las autoridades tradicionales es, de algún modo, hacer un estudio de qué fue lo que él vivió en ese proceso antes de nacer, que de algún modo lo desvió del buen camino de lo que él debía ser como indígena. Y se hace el respectivo saneamiento para que él vuelva a ser una persona que vuelva a la sociedad. Porque desde nuestra perspectiva ahí, el castigo no es desde lo propio. Si nos ponemos a mirar cómo trata la justicia indígena a los delitos, a las personas que hacen cosas pues malas, para nosotros es importante que esa persona se corrija y vuelva a la sociedad, no que se quede encerrado el resto de la vida en una cárcel, sino que él vuelva a ser una persona útil, una persona que ayude a los demás y que de alguna manera o de otra forma pueda retribuir a la sociedad ese daño que él hizo. En el caso del norte del Cauca somos 20 cabildos y cada cabildo tiene una forma especial de asumir la responsabilidad del ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Existe un procedimiento, cada resguardo lo realiza
donde se hace una investigación garantizando el debido proceso, porque pues, también es una situación que la gente reclama. Y todo este ejercicio se lleva a un espacio de asamblea comunitaria, y prácticamente el juez natural, que es la asamblea, es quien determina qué se debe de hacer o cuál es el procedimiento o cuál es el remedio que debe de recibir cada comunero de acuerdo a lo que le llaman en la justicia ordinaria delito, y para nosotros que son las desarmonías que se generan en el territorio. La sociedad colombiana, homogenizada por la concepción de justicia ordinaria y el derecho positivo, no alcanza a entender lo que es el mundo indígena. Cuando los pueblos indígenas empezamos a aplicar la justicia, partimos de parámetros espirituales. Partimos de normas naturales que no están escritas, no están codificadas y no están registradas, debidamente estipuladas en un marco legal como está la justicia occidental. Nosotros actuamos en la medida que se presentan los casos, convocamos a la asamblea comunitaria, quien termina tomando la decisión, y utilizamos los procedimientos espirituales naturales. Bastante difícil para que la sociedad colombiana la pueda interpretar, reconocer y asumir como tal. Uno de los grandes problemas que las comunidades indígenas han encontrado en los últimos años es la adaptación a la sociedad occidental. La educación y el arraigo de sus costumbres ha sido el pilar para la no extinción de su cultura. Hace un par de semanas la Corte Constitucional declaró inconstitucional el término salvaje que introducía la Ley 89 de 1890, que era una ley que en su título decía: se expide la presente ley por mediante el cual se van reduciendo los salvajes a la vida civilizada. Y clasificó a los indígenas en 3 categorías: en salvaje, semisalvaje y civilizados. Y eso la Corte Constitucional lo declaró constitucional, ese adefesio jurídico, después de más de 120 años del todo el universo jurídico del Estado colombiano. ¿Cómo han sido catalogados y cómo han sido vistos los pueblos indígenas en estos tiempos contemporáneos, incluso por las mismas normas, digamos, que vienen desde la colonia y que han llegado hasta nuestros tiempos? El indígena de hoy no es el indígena de hace 500 años. El contexto social, cultural, territorial, político y organizativo de hoy es distinto al de hace 500 años. Pero la esencia del pensamiento, de la cultura, de su espiritualidad, sigue siendo la misma. Tenemos la educación de la vida y para la vida. Tenemos la enseñanza de los maestros. Tenemos nuestra primera maestra, que es la naturaleza. En la naturaleza aprendemos todo lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión, nuestra ley de origen, nuestro pensamiento. Eso nadie nos lo viene a enseñar. Nacimos con ellos porque estamos sembrados en un territorio, y en este territorio nosotros tenemos todo lo que necesitamos para comer, para vivir, para trabajar. Lo encontramos en nuestro propio territorio. ¿Qué ha pasado hoy en día y por qué no tenemos todo lo que antiguamente nosotros teníamos? Viene la destrucción del medio ambiente, viene la explotación de nuestros propios recursos que han sido traídos por el hombre occidental. Vienen a desalojarnos de nuestros territorios. Nos ha tocado desprendernos incluso de nuestras propias costumbres, de lo que era prohibido para nosotros como por costumbre. Nos ha tocado deshacernos de algunas cosas de ese tipo, de conservar nuestros usos y costumbres y adaptarnos a un sistema que hoy ha avanzado y que tenemos la necesidad, la obligación de adaptarnos a ello, claro que sí. Todo eso con el fin de subsistir, de sobrevivir y de mantener a nuestras familias. Nuestro pueblo Pijao, que en el momento se encuentra en vía de extinción, nosotros venimos haciendo un trabajo de recuperación mediante la reivindicación en diferentes temas como la cultura, en la parte organizativa,
en la parte de educación, en la parte de territorialidad. Lo hemos hecho, ha sido muy difícil. Todo lo que los indígenas y los pueblos hemos logrado, los hemos tenido que hacer mediante mingas, mediante movilizaciones, y muchas veces pues lo ven a uno como si fuéramos las personas que estamos como interponiéndonos en muchos aspectos, en el desarrollo muchas veces de la misma sociedad, de la misma economía, pero no entienden que nosotros desde nuestra cultura, pues nuestros principios, que es la unidad, el territorio, la cultura, la autonomía, esto nos permite que nosotros tengamos como un enfoque diferencial. Nosotros percibimos de adentro hacia afuera que tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar el oro, tenemos que cuidar el petróleo, tenemos que cuidar el carbón, porque esa es la sangre de la tierra. Y esa es la sangre de la madre que nos da de comer y para vivir. Afuera no, afuera piensan que el carbón es para explotarlo, que el oro es para sacarlo, que la tierra hay que destruirla porque los bienes naturales son más importantes. Siempre se concibe el mundo de que la naturaleza está a nuestro servicio y que nosotros estamos en la cúspide de todo lo que existe, mientras que desde la percepción indígena nosotros somos parte del medio en el que hacemos. Tenemos que cuidarlo a ellos para que ellos nos sigan cuidando a nosotros. Todas esas formas de pensar y de concebir el mundo son muy diferentes y de algún modo se han ido perdiendo porque la gente no conoce. Creo que también podríamos decir que la ignorancia de la gente es nociva para nosotros. La educación sería la punta de lanza más efectiva para la transformación de nuestra comunidad, pero sin jamás dejar de ser guayú. Y fue cuando nosotros empezamos a diseñar los primeros programas de educación intercultural bilingüe, que los iniciamos década de los años 70, 80, iniciamos y dijimos, hay que enseñar en la escuela nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra lengua, pero también tenemos que aprender cosas con las cuales necesariamente nos vamos a enfrentar en nuestra lucha por la recuperación de nuestros territorios. Y son los programas educativos los que han planteado para ayudar a la no extinción de algunas lenguas, como la del pueblo pijao. En Colombia existen 102 lenguas indígenas a nivel de los pueblos, de cada pueblo, su lengua materna. De ellas hay 37 que se han extinguido y 65 que están vivas, que se hablan, que se recrean, se revivencian en los territorios. Dentro de estas que se han extinguido está la lengua del pueblo indígena pijao. Históricamente, a nivel ancestral y a nivel de todos los periodos anteriores de la colonia, de todo lo que tiene que ver con estos procesos, fue un pueblo indígena bastante guerrero, bastante de confrontación con lo que tiene que ver con la conquista, con la invasión que hicieron los españoles o las culturas foráneas al territorio. Y en este enfrentamiento la lengua materna fue una de las grandes pérdidas que tuvimos el pueblo indígena pijao, por lo que se prohibía hablar la lengua, se prohibía hablar a los mayores, a los niños, y hubo mucha intervención en este caso para que se perdieran. Nosotros tenemos unos principios culturales, no únicamente la lengua materna quiere decir que ser indígena es solo hablar la lengua materna, ¿cierto? Porque nosotros tenemos otros principios que es el territorio, otros principios culturales que nos identifican como indígena, los mismos rasgos físicos, por ejemplo, de indígena, la vivienda, la comida, lo que es los bailes, la danza, la cultura propia de la región, lo que tiene que ver con el tema indígena, la medicina ancestral, nuestros moanes, nuestros chamanes, allí está la identidad del pueblo indígena pijao. No necesariamente quiere decir que si perdimos la lengua, entonces ya no somos pijao, ¿no? La situación territorial de los pueblos indígenas es sin lugar a dudas un gran debate en las diferentes regiones del país. Asimismo explican si hay o no relación con los actores ilegales en Colombia.
La situación territorial de las comunidades indígenas en Colombia ha sido el mayor tema de discusión entre las organizaciones que los representan, el Estado y la propiedad privada. Pero ahora las grandes contradicciones que se han dado dentro de nuestra propia comunidad surgen a partir de la invasión de nuestros territorios. Por eso nos negamos a que nuestros territorios no aceptemos a más nadie, que no sean invadidos nuestros territorios para nosotros tener la convivencia que tenemos. El futuro, para nosotros la vida es una continuidad, la historia es una continuidad de una generación a la otra y nosotros tenemos que reservar el territorio para guardarle a las futuras generaciones, a esas generaciones que no han nacido todavía, le tenemos que dejar como legado histórico su territorio. Frente al tema territorial se ha venido tejiendo un mito de que los indígenas somos los principales terratenientes en Colombia. Eso es totalmente falso. Según el Censo Nacional Agropecuario, en Colombia se han titulado 33 millones de hectáreas en resguardos indígenas, que son más o menos el 27-28% del territorio nacional. De esas 33 millones de hectáreas, el 89.8% del territorio son zonas de conservación, zonas de bosque, zonas de reserva, zonas donde se está produciendo el agua, el oxígeno, donde está la biodiversidad, donde están los parques naturales, donde está la riqueza ecológica, biológica, cultural, natural, que es un patrimonio no de los indígenas, de los colombianos, del mundo en general. El 7.8% del territorio es apto para la agricultura, de los cuales los pueblos indígenas están produciendo 1 millón de hectáreas de comida, que nunca antes ninguna entidad lo haya podido identificar y que se identificó ahora en el Censo Nacional Agropecuario. De esas 33 millones de hectáreas que los pueblos indígenas hoy tienen tituladas como resguardo, el Estado colombiano solamente ha otorgado a las comunidades indígenas 200.000 hectáreas. Las otras 32.800.000 hectáreas fueron territorios que los indígenas conservaron desde los tiempos de la colonia. Nosotros en ningún momento estamos evadiendo, estamos robando, sino que estamos recuperando de acuerdo a nuestros ancestros. Nuestra población crece, pero la tierra no crece. Entonces ahí la necesidad de nosotros recuperar, ya que el Estado, el gobierno, pues nunca nos asigna unos territorios equitativos. El gobierno tiene que buscar los mecanismos a través de las agencias, de las entidades, para comprar, legalizar y entregarle estos territorios a las comunidades indígenas, sin desconocer la propiedad privada. Hay mucha comunidad, muchos comuneros que no tienen dónde trabajar. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros nos han arrinconado a la parte alta. La parte alta es donde están las montañas, donde están los nacimientos de agua, están las ciénagas, están los peñones. Cuando nos dicen que tenemos mucha tierra, pues para la parte alta hay mucha tierra, pero la mayor parte de la tierra es de zona forestal que tenemos que cuidar. El gobierno nos ha prometido muchas cosas, pero resulta que nos ha incumplido. Aquí donde estamos, la Emperatriz, fue un compromiso porque aquí fue donde planearon la masacre de los 20 compañeros del Nilo. Y en ese entonces, el gobierno de ese entonces se comprometió de que estas tierras debían ser entregadas a los pueblos indígenas. Por lo tanto, la comunidad ha decidido quedarse aquí de manera permanente hasta tanto el gobierno no nos cumpla con lo que se comprometió. No se puede crear la sensación es que los indios estamos tomando propiedad privada y que después esos que tienen esa propiedad privada van a perder la inversión. No, ellos no van a perder y no es ninguna propiedad privada, es propiedad ancestral de los pueblos indígenas que algún día, ojalá de manera pronta, tiene que resolver el Estado colombiano. La situación territorial, aunque es complicada, ya la venimos conversando. Por ejemplo, nosotros en el norte del Cauca tenemos el proceso interétnico donde confluimos indios, negros y campesinos. Avanzamos ahora en el Consejo Territorial Interétnico del Norte del Cauca, precisamente para evitar que esas tensiones territoriales afloren. ¿Cuántos muertos nos costó a nosotros
estar donde estamos y tener una nueva constitución, tener la recuperación de nuestros territorios coloniales, republicanos, en fin, todos esos territorios que se hicieron, que nos usurparon desde la colonia, desde la república, desde la misma actualidad de hoy, nosotros los tenemos que recuperar. Por el contrario, nosotros no tenemos todos los territorios que antes teníamos. Nuestro territorio se ha reducido y esa reducción ha afectado nuestra convivencia y ha afectado nuestra forma productiva. Quienes representan las comunidades indígenas en Colombia no niegan que algunos comuneros han estado o están en las filas de grupos al margen de la ley. Sin embargo, reiteran que no existe un vínculo de su organización con estos grupos. Decir que los pueblos indígenas somos cercanos a las FARC es, digamos, la mayor falacia que puede existir. Si ha habido un movimiento social en Colombia que ha enfrentado a las FARC, ha sido el movimiento indígena. Y eso lo ha visto Colombia y lo ha visto el país, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los indígenas en el Cauca sancionaron a los 7 guerrilleros por la muerte de los 2 comuneros, de los 2 guardias indígenas, cuando los indígenas fueron y sacaron las cocinas del narcotráfico en esas regiones del Cauca, cuando fueron y le quitaron a un compañero líder indígena en el Caquetá, que fue secuestrado por las FARC, cuando nosotros fuimos, por ejemplo, a buscar los cuerpos de los aguá que fueron masacrados por las FARC en Nariño, que ninguna institución quiso ir del Estado y nos metimos nosotros con 500 guardias y encontramos a los 12 compañeros enterrados que habían sido asesinados por las FARC. Es decir, quienes han enfrentado realmente a las FARC y que han tenido una posición política de autonomía no solamente frente a las FARC, sino frente a todos los actores armados, ha sido el movimiento indígena colombiano. Ahora, que dentro de las filas existan indígenas, claro que sí, sí. Y no porque existan indígenas en las FARC, entonces todos los indígenas son guerrilleros. Entre el movimiento indígena, las organizaciones indígenas y el proceso indígena no existe ninguna relación con la guerrilla de las FARC ni con ninguna otra insurgencia en Colombia. Una cosa es que ellos hayan entrado en nuestros territorios con su ideología y que algunos indios se hayan ido para las filas armadas, pero eso ni es decisión de la autoridad indígena, ni del movimiento indígena, ni de la organización. Es una decisión personal que el comunero indígena toma y que no involucra al proceso y a la organización indígena. Se habla de que los pueblos indígenas somos guerrilleros, haciendo una generalización en términos de lo que hoy es el conflicto en Colombia y de hecho eso perjudica no solamente, como digo, la dignidad y el buen nombre de los pueblos indígenas. Tenemos una información del año 2009 hasta el año 2014, donde para el norte del Cauca tuvimos un promedio de 1.512 agresiones de parte de la guerrilla. Acá en nuestra zona tuvimos 308 homicidios y aparte de eso tuvimos varias masacres, un promedio de 154 masacres registradas. Aparte de eso hemos tenido muchas amenazas, líderes muertos, las afectaciones que hemos tenido nosotros como indígenas y que dicen que pertenecemos a la guerrilla prácticamente y reconocemos que hay indígenas que están en las fuerzas, en la guerrilla, pero nosotros prácticamente los consideramos que ellos son víctimas porque la mayoría de ellos han ido mediante engaño. Nosotros somos blancos de un proceso de copamiento y disputa territorial muy fuerte, donde los pueblos indígenas tenemos una posición muy clara y concreta de no involucrarnos con ningún actor armado y prevenir que nuestra gente termine enrolada en estos grupos armados. La cuestión de grupos armados ahí no tiene nada que ver, ni nosotros vamos a permitir como autoridades que un grupo armado incida en decisiones de nosotros propios. Nosotros, cualquier grupo armado, sea legítimo, sea ilegal, lo rechazamos del territorio porque nosotros queremos territorios de paz. En cuanto al tema de los recursos que se manejan en las comunidades indígenas, ellos afirman que no todos los dineros que se les asignan desde el gobierno nacional llegan a sus resguardos.
En el aspecto de la consulta previa, los pueblos indígenas insisten que ellos no son opositores al desarrollo, pero que se debe respetar la conservación de la madre tierra. Cuando se habla del tema de recursos asignados a las regiones y comunidades indígenas, ellos son enfáticos en afirmar que solo hasta ahora los aportes del Estado se están transfiriendo directamente a los resguardos. La Constitución Política del 91 reconoció unos derechos en materia económica y por mandato constitucional los resguardos indígenas tienen derecho a unos recursos que corresponden al 0,52% del Sistema General de Participación. Es decir, de la torta que es así, de los indígenas es una cosita así, para los resguardos indígenas. Esos recursos, hasta hace 2 años, fueron administrados en su totalidad por los alcaldes, porque esos recursos la nación los giraba a los entes territoriales, a los alcaldes. Y el alcalde suscribía un convenio con el cabildo, con el gobernador para la ejecución de esos recursos. Hace 2 años se expidió el decreto 1953 y a partir de ese decreto las cosas empezaron a cambiar un poco. ¿Sí? Estamos en ese tránsito porque ese decreto permite que ya los recursos no los giren a las alcaldías, sino directamente a los cabildos indígenas. Pero para eso se tiene que cumplir una serie de requisitos. Hasta el momento solamente se han certificado 14 resguardos de 700. Los recursos de transferencia no llegan directamente a los resguardos indígenas, a los cabildos. Los recursos llegan a las administraciones municipales y ahí se hace un ejercicio de administración de esos recursos de acuerdo a lo que las comunidades priorizan. En términos generales, se está difamando del ejercicio administrativo que tienen las autoridades indígenas cuando esos recursos no llegan a los resguardos. Pero uno se da cuenta que hay muchas personas que no son autoridades, no son cabildos y que se hacen pasar por mamo, por cabildos y captan recursos a nombre de las comunidades y lo que hace es que se toman esos recursos para beneficio propio. Entonces creo que más que todo hace falta que se sensibilice a la gente de cuáles son las autoridades legítimas para que las cosas se hagan tal cual como de pronto las prevén. Nosotros mandamos obedeciendo los mandatos de la comunidad y ese ejercicio nos permite ser muy claros y muy transparentes en el ejercicio de la administración de todos los recursos. Y para el caso, por ejemplo, de los recursos que manejamos a nivel zonal, hablo de la asociación de la CIN, de la Asociación de Cabildos Indígenas, que lo que estamos administrando, por ejemplo, en educación y en salud, esos recursos prácticamente obedecen y los estamos administrando en este momento porque la comunidad ordenadamente hemos hecho vías de hecho para lograr administrar estos recursos. Y esos recursos que hoy nos llega tanto del CGP, de transferencias, tanto los recursos de la salud, los recursos de educación, pues siempre esos recursos van a parar a la comunidad. Ejemplo, los recursos del CGP, del resguardo, que no llega directamente al cabildo, le llega a los municipios. Nosotros como autoridad, como comunidad, lo que tenemos que hacer es pasar los planes de inversiones, los proyectos, de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Por lo tanto, los recursos del CGP no llegan a la cuenta pues, del cabildo, sino que es administrada por la alcaldía del municipio. Y ya los recursos de salud y de educación, pues lo maneja la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIM, pero también esos recursos van dirigidos a la comunidad. El gobierno sí dispone de los recursos, solo que las instituciones del gobierno que tienen la responsabilidad de ejecutar esos programas no hacen lo que deben hacer para que eso llegue oportunamente a las comunidades indígenas, porque ellos se dedican más que a pensar en lo político que en pensar en lo social. Hoy estamos casi llegando al 4.º mes del año y los programas de modalidad que tiene el ICBF en el sur de La Guajira todavía no han podido ejecutarse y seguramente tienen los recursos disponibles en sus cuentas, pero por temas políticos internos de ellos no han llegado a las comunidades a beneficiar a los niños.
La gran meta de las comunidades es convertirse en autosostenibles para sus generaciones futuras. Acá usted puede ver unos módulos de ganadería, puede ver unos proyectos productivos porque ellos tienen su tierra. Las comunidades que no la tienen, así ellos quieran acceder a esos programas, como le digo, si no tienen el registro del Ministerio del Interior, si no tienen un territorio, es muy difícil. Hoy podemos contarle al país y al mundo entero que a través de grandes proyectos hemos logrado ayudar a nuestras comunidades. Por ejemplo, adquirimos una finca de 536 hectáreas apta para la explotación ganadera. Ahí, con el mismo gobierno, gracias al gobierno, logramos la ejecución de un proyecto de adquisición de 190 novillas y 6 toros, que es un proyecto de repoblamiento bovino distribuido entre los 10 resguardos y asentamientos del sur de La Guajira. Hemos logrado la ejecución de un proyecto de artesanía que consta casi de 23.000 conos de hilos que fueron distribuidos a nuestros artesanos para que dejen de ser utilizados por aquellas personas que siempre le llevaban el hilo para hacer el chinchorro, la mochila, la guaireña, pagándole por menos de mitad de precio el valor de estas artesanías. Hoy, gracias a estos proyectos, nuestros artesanos tienen la materia prima para convertirse en artesanos autosostenibles. Las comunidades indígenas defienden el marco de la consulta previa. Para ellos no es oponerse al desarrollo, aseguran que es la única forma de garantizar la supervivencia e integridad cultural. El problema de la consulta previa en Colombia es un problema estructural y es un problema que está atravesado por muchos intereses económicos sobre todo, porque la consulta previa se ha convertido hoy quizás en uno de los pocos elementos para regular la intervención desmedida de la industria extractiva, agroindustrial, etcétera, en los territorios indígenas. Por eso, hoy muchos sectores sociales, por ejemplo, como el caso que va a haber aquí en Cajamarca, están apuntando a convocar la consulta popular, porque están viendo que ese es un mecanismo de control ciudadano. La consulta previa es un derecho fundamental, reconocido en el convenio 169 de la OIT, de la Constitución colombiana. No es un mero requisito o procedimiento para expedir una licencia ambiental o para avalar un proyecto, sino que tiene que ser el instrumento o el mecanismo a través del cual se garantizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, fundamentalmente la integridad cultural, el territorio, la autonomía, la libre determinación, el buen vivir. En un marco de consulta previa, lo que hay que verificar es que cualquier proyecto no vaya a afectar ese ordenamiento. Y eso no es oponernos al desarrollo, eso es nuestra misión para poder garantizar nuestra pervivencia, nuestra integridad cultural. Algunos sectores del gobierno colombiano y de algunos sectores económicos y políticos ven a la consulta previa como el estorbo del desarrollo, como el palo en la rueda, cosa que nosotros rechazamos desde todo punto de vista, porque, por ejemplo, usted le puede preguntar al Ministerio del Interior cuántas consultas previas se hicieron el año pasado en Colombia. Se hicieron 2.200 consultas previas. ¿Qué problema tuvieron esas consultas previas? Ninguna. No es bueno que el gobierno, por ejemplo, nos siga estigmatizando, señalando de que nosotros somos, pues, el estorbo, cuando todo lo contrario, queremos que nuestro país se desarrolle, pero que se desarrolle de manera sustentable, con criterios de buen vivir. Primer arraigo que nosotros tenemos es el territorio. Lo primero que nosotros defendemos ante el mundo es el territorio, porque sin territorio no tenemos vida, no tenemos cultura, no tenemos dónde vivir, y lo primero que nosotros debemos preservar y lo que se enseña desde nuestra educación propia es el asentamiento tradicional, es el territorio clanil. Aquí están enterrados tus abuelos. Este fue el territorio heredado por tus abuelos. Usted tiene que continuar aquí, tiene que seguirlo defendiendo. Es lo que nos enseñan a nosotros y es lo que enseñamos en la escuela. Hay un debate realmente en este momento frente a los siguientes temas. Primero, las medidas que nosotros planteamos básicamente apuntan a que se garantice el desarrollo de nuestras actividades espirituales y culturales en ese territorio, como tal. Apuntan a que se garantice, digamos, el acceso y protección a los espacios sagrados que están sobre todo en la parte plana.
y que hoy están reconocidos en la resolución 837 que demarca el territorio ancestral de los 4 pueblos en el marco de la línea negra. Visto de esa manera, entonces obviamente se necesitarían recursos para garantizar el acceso a ese territorio que está de propiedad privada, por ejemplo. Pero no lo estamos mirando como una negociación, sino como una compensación cultural. Ahora, hay que tener en cuenta que en el convenio 169 está establecido que el Estado tiene la obligación de resarcir, de indemnizar daños y afectaciones, pero también tiene la obligación de garantizar una participación razonable en los beneficios de los proyectos. Todos los pueblos indígenas y toda la población en sí esté tan afectada por la misma contaminación, por el desangre de nuestra madre tierra, por la explotación excesiva, indiscriminada de los recursos naturales, que como es apenas natural, son parte de ese organismo, son parte de nuestra madre. Reconocer que la tierra, que nuestra madre tierra no nos pertenece, es decir, que nosotros pertenecemos a nuestra madre tierra y por eso estamos empeñados en fortalecer, proteger todo lo que se llame nuestro entorno. A pesar de las contradicciones y debates que se han creado entre las comunidades indígenas de Colombia y la sociedad en general, seguirán peleando por un reconocimiento que, según ellos, tienen por derecho propio. Estamos como en ese proceso de tratar de traducir lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, para que la sociedad nos entienda. Nosotros hemos pervivido todos estos años, todos estos siglos sin la sociedad, pero es importante que la gente conozca, porque nos estamos acabando. Las comunidades indígenas somos unos pueblos que luchamos por nuestros derechos y que lo seguiremos haciendo y que seguiremos luchando. Nosotros sentimos ese el problema de no lograr esa sintonía necesaria entre el Estado colombiano, la norma, el reconocimiento pleno y nosotros poder desarrollar lo que queremos como mundo indígena. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo ahora? Que se hagan los proyectos y los programas, tienen que beneficiar a la comunidad. Tenemos que acabar con la desnutrición, tenemos que acabar con una serie de circunstancias, una educación que no nos obligue a abandonar nuestros territorios, por el contrario, que nos agarra y que cada vez nos siente más en lo que nosotros somos. El papel que los pueblos indígenas, por ejemplo, cumplen alrededor de la paz, alrededor de la protección del territorio, del medio ambiente, de los recursos, que lo que estamos es cuidando esas montañas, esos territorios, para que haya agua para todos los colombianos, para que haya oxígeno, para que haya vida, para esta generación y para todas las generaciones a futuro. Ahora un adelanto de lo que nos tendrá Manuel Teodoro el próximo domingo desde Filipinas. Llueve sobre un tugurio de Manila. Reduce el bochorno, descontamina esta congestionada ciudad de 20 millones. Pero también ayuda a vaciar los charcos de sangre. Aquí fueron acribillados anoche Noel Aquilaña, de 22 años. Recibió 2 tiros en la nuca frente a su novia Sheila. Ambos serán consumidores de una popular metanfetamina aquí, conocida como Shabu. No muy lejos, la sangre es de otra víctima, Jessie Socaldito. Su madre está histérica, confundida. Lo mataron y lo calumniaron, le tildaron de asaltante, ladrón de autos. Él nunca hizo nada de eso, mucho menos comprar ni vender droga. Fue encontrado con las manos amarradas, varios tiros en su cuerpo. Otras 2 víctimas, Jericho Camitan, de 21, y Ángel Fernández, de 17, eran buenos amigos. Fueron acribillados juntos. ¡Hijos de perra! La hermana de Jericho, Leila, expresa la ira de millones de filipinos. Sepan que van a pagar por esto.
Y no muy lejos fue asesinada en noviembre del año pasado Hart Pangilinan, una transgénero de 24 años. Había un hueco en su cara y la cargué sobre mi pecho. Hart, Jericho, Ángel, Jesse y Noel son solo 5 de más de 8.000 filipinos asesinados desde que el presidente de este país, Rodrigo Duterte, asumió la presidencia en julio del año pasado. Ganó las elecciones haciendo esta promesa. Dios mío, yo odio las drogas. Y debo matar gente porque odio las drogas. Si debo matarte, te mataré. Váyanse de mi ciudad si están consumiendo drogas u otros crímenes. Porque si no lo hacen, los mataré. Hago un llamado a la Policía Nacional de Filipinas. No bajar la guardia. No hay que bajarla en esta campaña. Policía, haga su trabajo y tendrá el respaldo incondicional de su presidente. En julio del año pasado, el recién elegido presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lanzó una agresiva campaña antidrogas. Y la denominó Operación Tocang, la palabra filipina para tocar y rogar. La meta era identificar sospechosos y pedirles que voluntariamente se entregaran. Aterrorizados, miles lo hicieron y las cárceles filipinas se llenaron rápidamente. Pero miles de otros no tuvieron la oportunidad de entregarse y a partir de ese momento, cada noche, comenzaron a aparecer sus cadáveres en las calles de barrios marginados en todo el país. Durante 10 días, Séptimo Día fue testigo de la historia detrás de decenas de asesinatos indiscriminados en este país asiático. Hablamos con víctimas, autoridades y un pueblo dividido a favor y en contra de esta campaña. La guerra sangrienta contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte. Los espero el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co. Nos vemos el próximo domingo con el especial de Filipinas y Manuel Teodoro. Buenas noches.